Hola, ¿cómo les va? Tengan todos ustedes pero muy buenas noches. Ya está casi, estamos en un horario límite, pero el gusto de saludarlos en otra edición de Otra Trama, programa que hacemos por la televisión pública. Y les cuento, ya está con nosotros Guillermo Sacomano. Vamos a hablar con él de un libro para mí brutal, diría brutal, pero también impecable. Lo voy a mostrar en cámara, que es Cámara Gesell. Él vive en Villa Gesell y ha escrito este libro donde realmente nos cuenta la otra cara de la luna, podríamos decir, o la otra cara de Villa Gesell. Pero es una ficción, no tiene que ver con Villa Gesell y tiene que ver, es una ficción. Un libro que me impactó mucho, realmente, Gustavo Malachovich, El jardín de bronce, y es el guionista de Los simuladores. Y les cuento algo que no debería contarlo en cámara porque la editorial se va a enojar conmigo. Cuando vi la tapa, a mí no me gustó la tapa del libro, porque pensé, bueno, es un bestseller más. Y ustedes saben cómo soy yo, que los bestsellers mucho no me entusiasman, ¿no es cierto? Cuando leí el libro dije, no, se equivocaron con la tapa. Quizás no se equivocaron, yo sé que le va muy bien al libro, pero el libro tiene un contenido, tiene una fuerza dramática, tiene una potencia que llama muchísimo la atención. Vamos a conversar con él en instantes, también vamos a hablar de cine, de teatro, de infancia clandestina, de Macbeth, en fin, de mucho material en el programa. Y ustedes se acuerdan que el otro día la presidenta, Cristina, en cadena nacional, habló de un libro y lo recomendó al libro. Yo lo tenía para leer, francamente, porque me gusta lo que hace Diego Valenzuela y lo tenía para leer. Sarmiento, periodista. Ahora sí lo leí, les puedo contar que no se equivocó Cristina, es un libro estupendo. Ustedes saben que yo lo he dicho muchas veces, no ahora, soy un admirador de Sarmiento. Hace muy poco comentaba el libro de historia de la literatura argentina de Noé Gittrich, donde había un artículo de Piglia sobre Sarmiento que pareció impecable, un libro de muchísimas páginas. Bueno, esta faceta de Sarmiento, periodista, un periodista que combatía porque se estaba creando el país, en ese momento estaba naciendo la Argentina. Un libro muy valioso de Diego Valenzuela, que también es cierto que ahora lo veo en las librerías, lo veo por ejemplo en Belgrano, está en todas las librerías, en primer plano en la vidriera. Bueno, bien merecido lo tiene, está muy bien este espaldarazo que le han dado al libro. Película que me impactó, película que estoy recomendando en la apertura del programa, película excelente, Infancia clandestina. El autor está en San Sebastián, por eso no pudo estar con nosotros hoy. Y quiero decir, esta película, si me bajan un poquito el audio así puedo explicarlo un poco mejor, esta película tiene en Natalia Oreiro, una actriz inmensa, en Ernesto Alterio, en César Troncoso, en Teo Gutiérrez, una escena memorable, pero memorable, con Cristina Vanegas en el papel de la abuela, en la que quiere tener a su nieto cerca, y este niño que llama la atención por su trabajo, realmente llama la atención por su trabajo, me refiero a Teo Gutiérrez Moreno. ¿De qué habla Infancia clandestina? Habla desde la vida. ¿Qué significa desde la vida? Significa que todas las películas que hemos visto, o muchas que hemos visto, son dos guerrilleros montoneros, muestran la muerte, muestran un lado muy tortuoso de esa lucha, que de hecho, por supuesto, también estuvo presente. Aquí la película lo que hace es mostrar la vida, mostrar cómo hay que festejar un cumpleaños, cómo se festeja ese cumpleaños, qué le ocurre a este personaje entrañable, que es el niño, que tiene dos nombres, Ernesto, que es el nombre que lo obligan a ponerse, y Juan, que es su nombre verdadero. No he visto una película, no se ha hecho una película, el director es Benjamín Ávila, que hable de este tema con un nivel de vitalidad tan extraordinario, ese personaje de Beto, de Alterio, que es el tío que todos quisiéramos tener, y el amor de un puber por una niña. Esto viene a quebrar ese tono por momentos dramático de persecución, de angustia que ocurría en 1979, cuando la cúpula montonera decide lo que se llamó la contraofensiva. Y cuando uno ve ese personaje de Natalia Oreiro, esa jovencita entrañable que tiene dos nenes en la ficción, y piensa, bueno, estas chicas de esa edad
eran las que los militares torturaban, violaban, cometían todo tipo de atrocidades. Es con esa gente. Usted podrá decir, no estoy de acuerdo con los montoneros, tiene todo el derecho del mundo de pensarlo, creo que el foquismo no sirvió para nada. Perfecto, pero no ese es el tema de la película. El tema de la película es mostrar la intimidad, el momento en el que el mundo era de otra manera, y hay que ir hacia ese mundo, hay que pensarlo a partir de esa circunstancia, no pensarlo exclusivamente desde el presente, donde podríamos decir muchas otras cosas. Una excelente película, impacta, golpea, nos permite pensar la historia argentina desde otro lugar, así que estamos, por supuesto, recomendándola. Y el jueves fui a ver Macbeth de Shakespeare, obra favorita mía, que estudio Shakespeare todo el tiempo, que lo doy en clase, que tengo una vocación por Shakespeare de toda la vida, desde los 7 años de edad. Cuando me llevaron al Teatro Labardén, ahí empecé a descubrir a Shakespeare. Y hay una versión de Macbeth de la cual quiero hablar brevemente, ¿no es cierto?, con Alberto Ajaca, muy buen actor en Macbeth, Mónica Antonopoulos en Lady Macbeth, y también tenemos, por supuesto, a Luciano Cáceres en Macduff, y bueno, un elenco muy importante, el pelado y amigo Martín Pugliese, así le decimos nosotros, el pelado, que trabajó en este canal, arrancó en la función del jueves, los únicos aplausos en el medio de la obra los arrancó Martín Pugliese, así que nuestra felicitación, nuestro afecto. ¿Y de qué habla Macbeth, no? Porque seguramente usted la va a ir a ver. Habla en principio de la ambición, pero va más allá. No es el tema de la ambición. Jean Cot recomienda leer a Macbeth desde los campos de concentración nazis, por ejemplo. Porque, obviamente, sabemos que Shakespeare nació en 1564, no estamos diciendo que son contemporáneos. Sin embargo, es un contemporáneo. Shakespeare es nuestro contemporáneo. Está hoy aquí con nosotros. Está en las intrigas de poder. Está cuando un poder tiene que ser destronado, destrozado también, sigamos la línea de la palabra, para que otro ocupe ese lugar, ese gran mecanismo de la historia. Bueno, todo eso es Shakespeare. La pareja que conforman Lady Macbeth y Macbeth, una pareja que se realiza en la muerte, que ama la muerte y que desea la muerte. Una obra probablemente de lo mejor de Shakespeare, dicen que es una obra juvenil de Shakespeare. Si Macbeth es una obra juvenil, en fin, que nos queda para Ray Lear o para Hamlet. Javier Dolte hace una apuesta desde el modernismo y la hace muy, pero muy bien. Podríamos hablar mucho más, pero los vamos a invitar el próximo domingo a nuestro programa, aquí por supuesto en la televisión pública. Bien, Macbeth de Shakespeare, entonces recomendable, Teatro San Martín, no deje de ir, y hablaría mucho más de Macbeth, pero vamos a saludar a nuestro primer invitado del programa, que es Gustavo Malajovic, que me sorprendió con El Jardín de Bronce, y tenés todo el derecho del mundo de defender la tapa del libro, por supuesto, y tenés las cámaras. Sí. No, bueno, es como que la tapa también obedece a cosas que tienen que ver con el proyecto inicial, que era tratar de tener una narración que se relacionase con cierto movimiento más asociado al mundo anglosajón en el bestseller policial. Gustavo, supongo que haber sido el guionista de algo tan importante para la televisión argentina como fue Los Simuladores te habrá ayudado mucho a construir esta obra. Sin embargo, es la obra de un escritor con mucha experiencia, pero a la vez me entero que es tu primera obra. Sí, es como una deuda pendiente la escritura literaria. Yo tuve la suerte de estar en el proyecto de Los Simuladores, colaborando en los guiones con Damián Cifrón. Aprendí muchísimo de lo que significa sostener una trama en el medio visual, digamos, en ese caso de la televisión, pero que también tenía mucho coqueteo con los géneros cinematográficos y bueno, quedó en la historia por todas esas cosas. Y tenía la deuda pendiente de escribir, y cuando me conecté con Marcelo Panoso de Mondadori, él quería establecer una serie de policiales, y yo le di una idea que le gustó mucho, y estaba el tirarse a la pileta de una primera novela. Lo que yo le decía, a mí me hubiese gustado empezar por ahí con cuentos, como se empieza tímidamente con la literatura, pero tengo que escribir una novela. Entonces, me tiré a la pileta. Digamos algo central, ¿no es cierto?, de la novela, la desaparición de una hija. Sí. Digo, nada más insoportable. Claro, es una pesadilla tremenda para cualquiera, y bueno, también tiene ese borde y ese riesgo de caer en un golpe bajo que intenté cuidar de la mejor manera posible, porque mucha gente que empieza a leer la novela se angustia con esa situación,
pero después de alguna manera se sumerge en una cierta peripecia heroica que termina como nivelando esa cuestión. Yo personalmente, si tengo que ir a ver una película de una desaparición, al tener hijos, también me afecta muchísimo. Pero también entendía que había un gancho muy fuerte en plantear un elemento de arranque de la situación y de la trama con mucho gancho, con mucho poder, digamos. Entonces decidí seguir adelante con eso y ver a dónde me llevaba toda esa cuestión. ¿Impacta cómo la trama tiene subtramas, cómo se va complicando la historia, cómo en un momento lo que el lector cree que es algo y dice, bueno, por acá vamos atrás de Moira, ¿no es cierto? Sí, sí. Vamos atrás de la nena, de pronto aparece otro camino totalmente distinto, ni hablar hacia el final. Claro. ¿Esto fue deliberado? ¿Te fue surgiendo mientras escribías? ¿Parte de algún hecho que hayas conocido, te hayan contado? No, básicamente el planteo inicial tiene que ver con una situación pesadillesca que a mí siempre se me presentaba, que era entrar al subte con mi hija pequeña y por ahí bajar del subte y que ella quede dentro del subte y se vaya, y la situación angustiosa de avisar a la estación de que mi hija quedó en el subte y ir a la otra estación, y esa cuestión de la pérdida que a todo padre se le presenta a mí sí, todo el tiempo. Yo he pensado en eso también. Entonces eso me surgió ahí la idea de decir, ¿qué pasa cuando un personaje pierde a su hija de esta manera y la va a querer encontrar? Y eso va a traer aparejado otras situaciones en esa investigación que son las que arman el desarrollo de la búsqueda también detectivesca, digamos, ¿no? Es evidente, Gustavo, que vos escuchás mucho el lenguaje de la calle, por ejemplo, los diálogos con la policía, Sí. La figura del detective. Es evidente que escuchás muchísimo Sí. cómo se habla. Sí. Y te diría, es una novela muy argentina, los textos son muy argentinos. Hay un diálogo donde vos le decís que no te importa si coimean, si roban. Sí, sí. Lo que querés es encontrar a tu hija. Sí, sí. Hay una relación con la institución policial que es la relación de todos, que tiene que ver también con una historia pasada que trágicamente aleja al ser civil del ser policial o el militar incluso, ¿no? Yo lo que trabajé con la policía, también en relación con lo que es el género policial, que trabaja con el policía corrupto, el policía al noir, o el policía, entre comillas, tonto de las novelas, de las historias de Sherlock Holmes, yo trabajé con la policía como una especie de mezcla de todo eso, en donde rescato que hay elementos dentro de la institución que quieren trabajar bien y que quieren llegar a una verdad, que hay corrupción, que hay impericia y que hay incomprensión, como que yo siempre me sentí personalmente con cierto temor e incomprensión de lo que es la policía como una especie de logia secreta que trabaja sola y que es como que siento una distancia como civil de la policía, aunque en ocasiones que a mí me han pasado, la policía me ha ayudado muchísimo. El otro día conocí a la comisaria en Consentido Público, un programa que hacemos con Federica Páez, conocí a la comisario, Sí. es decir, la comisario de Villa Lugano, nombrada por Nilda Garré, me impresionó. Claro, claro. Como yo le decía, mira, mi generación ve un policía y cruce de vereda. Exacto, yo en mi trabajo de guión he hablado con gente de la Federal maravillosa, o sea, hay como ciertos aspectos del trabajo de la policía que son fascinantes. Lo que pasa es que para el imaginario de un lector de la Argentina confluyen muchas cosas cuando se trabaja con ese material. Entonces, También depende de la edad que tengas. Sí, sí. En mi generación, que es la generación lamentablemente de los desaparecidos, la policía, cruzo de vereda, lo menos que hago es cruzar de vereda. Ahora me voy acostumbrando a la policía de la democracia, lentamente. claro, lamentablemente es así. ¿Y la figura del detective, Gustavo? Y la figura del detective es muy difícil porque ya Borges decía que plantear un detective, digamos, que a él le gustaba tanto la literatura policial, ¿no? Plantear un detective en el contexto nuestro es difícil de ser creíble. Yo traté de buscar como una confluencia, que era un personaje que no tiene nada que ver con la labor detectivesca, pero que se ve obligado él mismo a buscar a su hija, y un detective más realista de los que pueden aparecer en la Buenos Aires de hoy que lo ayuda, que es ese detective que va a los hoteles alojamientos a hacer guardias por infidelidades o que trabaja con compañías de seguro, que sí se vuelve más creíble. Y ahí como que combiné dos personajes que en un punto casi se vuelven uno, y por lo que he recibido de comentarios ha constituido un modelo detective bastante creíble dentro de lo que es nuestra idiosincrasia, digamos. Y me parece que ese escollo que yo tenía como para construir lo sorteé bastante bien, digamos, ¿no? Gustavo, tus maestros han sido el policial inglés, el policial norteamericano sucio, negro, contame. Sí. Bueno, yo me puse a pensar un poco que decodificando la formación de mis lecturas, tuve que volver a Edgar Allan Poe, que es el que empezó con esos 3 cuentos policiales tan famosos, El policial de enigma,
Y de alguna manera en esos 3 cuentos hay cosas que tienen eco en esta novela. En Los crímenes de Rue Morgue hay una cuestión de lo policial que empieza como a adentrarse en una oscuridad casi monstruosa que hace que ese cuento esté entre el policial y el fantástico. En La carta robada hay un enigma lógico, es el otro cuento de Poe, hay un enigma lógico que también tiene que ver con algo de esto. Y en el misterio de Marie Roget hay una relación entre el periodismo y la versión oficial de un hecho criminal con la investigación, que eso también tiene algo que ver acá. Entonces, al final dije, bueno, uno cuando cuenta en 3 actos vuelve a Aristóteles. Bueno, cuando conté un policial volví a Poe. Y qué bueno porque fue un escritor que siempre me gustó. Creo que vas a tener que seguir escribiendo. Creo y que me parece que voy a tener que admitir que tengo que escribir. Comentaba recién con una productora nuestra que es Adriana Troiano, que también me dice, mira, empecé a leerla y no puedo parar de leerla. Entonces, digo, le está pasando a todo el mundo con este texto. Y eso no es malo, yo pienso que eso es muy bueno. Ese interés que genera una literatura como esta, una literatura policial, muy, muy local también, ¿no? Ahí está Álvarez Thomas, está mi barrio, la Avenida Los Incas. Sí. Gustavo, un placer, muchas gracias. Muchas gracias. A leer El jardín de bronce de Gustavo Malojovich, miro el apellido porque a veces se me complica. Novela que le puedo asegurar que le va a pasar lo que me pasó a mí, que a la noche decía, bueno, sigo un poco más, a ver para dónde va. Va a ir a Frankfurt, se va a presentar también en Frankfurt y le va a ir muy bien. Créanme que le va a ir muy bien. Hay mucho en otra trama, enseguida regresamos.